Era un caluroso atardecer de verano en un vecindario tranquilo, donde las casas estaban alineadas como soldados en formación y los jardines olían a jazmín y tierra húmeda. En la entrada de una de esas casas, una mujer negra estaba aparcando su coche después de un largo día de trabajo. Su nombre era Valeria, conocida en la comunidad por su inteligencia, su temple sereno y su inquebrantable sentido de justicia. No era solo una vecina, era una figura respetada, alguien cuya voz siempre llevaba peso, incluso en los asuntos más delicados. Mientras bajaba del vehículo, un oficial de policía que patrullaba la zona se acercó de manera abrupta. Era un hombre de semblante rígido, acostumbrado a imponer su autoridad sin cuestionamientos. Por alguna razón que parecía surgir de un impulso más que de un hecho concreto, extendió su mano con un vaso de bebida recién servida, derramando su contenido sobre Valeria. El líquido se esparció por su ropa, un acto de humillación que resonó en el aire como un desafío silencioso. Valeria, inicialmente sorprendida, permaneció en silencio. Sus ojos brillaban con una mezcla de incredulidad y calma contenida. El oficial esperaba una reacción de rabia, gritos o al menos un gesto de indignación que justificara su comportamiento ante sí mismo y ante cualquier testigo imaginario. Pero lo que recibió fue un silencio que pesaba más que cualquier acusación. Valeria se limpió con un pañuelo, su mirada fija en él, y dijo con voz firme pero serena: «¿No debería usted disculparse por esto?». El policía titubeó, desconcertado. La mujer frente a él no encajaba en ningún estereotipo que su mente hubiera construido en fracciones de segundo. Su reputación y su autoridad social no eran algo que él pudiera medir a simple vista, y eso lo desarmaba por completo. Valeria respiró hondo y, con un tono que mezclaba cortesía y una autoridad natural, añadió: «Quizá deberíamos conocernos antes de actuar de manera tan apresurada». Y fue en ese instante, cuando el aire parecía cargarse de tensión, que el nombre de Valeria surgió en su memoria. No podía ser. La mujer a la que había humillado, la figura ante la que ahora titubeaba, era nada menos que la presidenta del Comité de Supervisión Policial del Condado, la misma persona que podía revisar y cuestionar cada una de sus decisiones, incluso las más pequeñas, con un poder que él había subestimado por completo. El vaso tembló en su mano y cayó al suelo. Su rostro palideció y sus piernas parecieron flaquear. El choque de darse cuenta de la identidad de Valeria le dejó sin aliento. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba en control. No había uniforme, ni placa, ni protocolo que pudiera salvarlo del impacto de su propio error. La mujer que había considerado una simple vecina tenía la autoridad para poner en jaque toda su carrera y exponer su comportamiento ante toda la comunidad. Valeria, observando su reacción, no permitió que la humillación se convirtiera en espectáculo. Con un gesto suave pero firme, lo invitó a entrar en su casa, no como un acto de compasión, sino como una oportunidad de reflexión. Mientras caminaban, la tensión se transformaba en un silencio cargado de significado. Cada paso resonaba con la lección silenciosa de que la percepción y la verdadera identidad pueden ser armas más poderosas que cualquier violencia momentánea. Dentro de su hogar, rodeada de libros, fotografías y recuerdos que hablaban de décadas de lucha, compromiso y liderazgo, Valeria se volvió hacia él. «Lo que acaba de pasar», dijo, «es un recordatorio de que cada acción tiene consecuencias, y que subestimar a alguien por su apariencia puede ser muy costoso. Pero también hay espacio para corregir el rumbo, si se tiene el valor de hacerlo». El policía, ahora completamente abrumado por la revelación y la gravedad de sus actos, apenas podía sostener la mirada de Valeria. Su colapso no era solo físico, sino emocional. Un despertar brutal que lo obligaba a confrontar su propia arrogancia, prejuicios y la fragilidad de la autoridad mal entendida. Valeria no lo reprendió con palabras duras. Su silencio era más elocuente que cualquier grito. Él comprendió, en ese instante, que la verdadera fuerza no reside en la intimidación, sino en la integridad y la capacidad de mantener la dignidad incluso frente a la injusticia. El policía estaba sentado en una de las sillas del salón, todavía temblando levemente, mientras Valeria permanecía de pie, observándolo con una calma que parecía envolver toda la habitación. Cada objeto a su alrededor, los estantes llenos de libros sobre derechos civiles, fotografías de manifestaciones y eventos comunitarios, certificados de logros y reconocimientos, contaba la historia de una vida dedicada a la justicia y a la equidad. Todo contrastaba brutalmente con la arrogancia y la superficialidad del acto que él había cometido unos minutos antes. «¿Sabe por qué reaccioné así?», preguntó él con voz temblorosa, tratando de justificar lo injustificable. No era,
No era mi intención. Valeria inclinó ligeramente la cabeza, no con desaprobación, sino con un aire de curiosidad que obligaba a confrontar la verdad. ¿De verdad cree que eso importa ahora? No se trata de la intención, sino del impacto de sus acciones. Lo que hizo refleja algo más profundo, algo que probablemente ni siquiera ha querido reconocer en sí mismo. Él tragó saliva, sintiendo como cada palabra de Valeria penetraba en su conciencia como un espejo que mostraba todos sus prejuicios, errores de juicio y la fragilidad de su posición de poder. Nunca se había sentido tan vulnerable. Nunca había sentido que su autoridad se desmoronara desde dentro hacia afuera. Su orgullo, cuidadosamente construido durante años, parecía desvanecerse en ese instante, y por primera vez, comprendió la diferencia entre poder real y poder percibido. Valeria se acercó lentamente, sin levantar la voz, y señaló el vaso roto en el suelo. Esto es solo un objeto, algo material. Pero lo que ha derramado aquí hoy es mucho más que líquido. Ha derramado una falta de respeto que podría haberse evitado con un momento de reflexión, con un momento de conciencia. El hombre bajó la cabeza, sintiendo como la culpa y la vergüenza se mezclaban con un miedo nuevo y desconocido. No era miedo a ser reprendido, sino miedo a confrontar la verdad sobre sí mismo. Cada línea de su rostro revelaba que había sido atrapado por su propia ceguera. Valeria, con una serenidad implacable, continuó, pero aún hay tiempo. La pregunta es, ¿aprenderá algo de esto o simplemente regresará a su rutina, ignorando lo que acaba de suceder? El silencio que siguió fue absoluto, pesado, cargado de significado. Cada segundo parecía alargarse hasta hacerse casi tangible, y él sentía que cada respiración era un recordatorio de la magnitud de su error. Por un instante, deseó poder retroceder, borrar el incidente, regresar al momento antes de que el vaso tocara su mano. Pero sabía, en el fondo de su mente, que eso era imposible. Lo único que podía hacer era enfrentarlo, y Valeria lo obligaba a hacerlo con su sola presencia. Finalmente, con voz apenas audible, dijo, «No sé cómo puedo enmendar esto». Valeria lo miró con intensidad, sus ojos reflejando años de experiencia y una paciencia infinita. Empezar por reconocerlo es un buen primer paso. Luego, deberá actuar con integridad, ser transparente y asumir las consecuencias. Nada de esto será fácil, pero es la única manera de convertir este momento en algo significativo, en algo que pueda traer un cambio real. El hombre asintió, consciente de que la magnitud de lo que debía hacer era mucho mayor que cualquier castigo que podría recibir. Lo que tenía frente a él no era simplemente una autoridad administrativa o una figura pública, era alguien cuya vida estaba entrelazada con la justicia y la verdad, alguien cuya influencia podía transformar su carrera, su reputación y, sobre todo, su conciencia. Valeria, reconociendo la sinceridad en su voz, decidió dar un paso más. Voy a darle una oportunidad, pero será exigente. Debe estar dispuesto a enfrentarse a sus propios prejuicios, a aprender de ellos y asegurarse de que nunca vuelva a actuar de manera impulsiva. La verdadera fuerza se demuestra en la capacidad de corregir los errores, no en evitar que ocurran. Él respiró hondo, dejando que la gravedad de sus palabras calara en lo más profundo de su ser. Por primera vez, comprendió que el respeto verdadero no se obtenía a través de la intimidación ni del miedo, sino a través de la integridad, la honestidad y la voluntad de enfrentar las propias debilidades. Valeria se sentó finalmente, invitándolo a hacer lo mismo. La conversación se transformó en un diálogo de introspección y aprendizaje, donde cada palabra parecía redefinir la relación de poder que había existido hasta ese momento. Él escuchaba más de lo que hablaba, comprendiendo que cada gesto, cada frase de Valeria, llevaba consigo lecciones que no había recibido en años de formación policial. Mientras la tarde se convertía en noche, la luz cálida del sol filtrándose por las cortinas iluminaba sus rostros. Había algo casi ceremonial en aquel silencio compartido, un reconocimiento tácito de que algo había cambiado irreversiblemente. Él ya no era solo un oficial de policía, era un hombre enfrentando la verdad sobre sí mismo, un hombre que debía reconstruir su sentido de autoridad desde la honestidad y la humildad. Valeria lo miró por última vez, con una mezcla de firmeza y compasión. Recuerde esto siempre. Cada acción tiene consecuencias, pero también cada persona tiene la capacidad de aprender, de crecer y de transformarse. Hoy ha sido puesto a prueba, y depende de usted qué hará con esta lección. El hombre se levantó lentamente, sintiendo como el peso de su arrogancia se había disipado,
reemplazado por un respeto profundo hacia Valeria y una responsabilidad renovada hacia sí mismo y su comunidad. Afuera, la ciudad seguía su ritmo habitual, ajena a la lección de humildad que se había impartido en una tranquila casa de vecindario. Pero dentro, algo había cambiado para siempre, y él sabía que no habría vuelta atrás. Cada paso que daba desde ese momento estaría marcado por la conciencia de lo que había aprendido, y por la influencia silenciosa pero poderosa de una mujer que había demostrado que la verdadera autoridad reside en la dignidad, el conocimiento y el coraje moral. El hombre salió de la casa de Valeria con pasos lentos, casi vacilantes, sintiendo que cada movimiento estaba cargado de significado. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero no podía despejar el torbellino de emociones que lo embargaba: vergüenza, arrepentimiento y una conciencia recién despierta de su propia fragilidad moral. En su interior, algo había cambiado para siempre. La arrogancia que lo había acompañado durante años se había quebrado, y en su lugar surgía una inquietante claridad. Había sido confrontado con la realidad de su propio prejuicio, y la responsabilidad de actuar correctamente recaía ahora sobre él. Mientras caminaba hacia su coche, su teléfono vibró con notificaciones de llamadas y mensajes, alertas que antes le habrían parecido rutinarias. Pero ahora, cada una parecía un recordatorio de que su mundo ya no era el mismo. Su carrera, su reputación y su sentido de autoridad estaban en juego, y no podía confiar en atajos ni en evasiones. Debía enfrentar cada consecuencia, no solo por miedo a perder su puesto, sino porque había comprendido que la integridad era más importante que cualquier título. Al llegar a la comisaría al día siguiente, la tensión en el aire era palpable. Sus compañeros notaron inmediatamente un cambio en él. No había arrogancia en su porte, ni gestos de superioridad. En su lugar, había una mezcla de seriedad y atención que sorprendió a todos. La noticia del incidente con Valeria ya se había filtrado, y algunos murmullaban con curiosidad, mientras otros lo observaban con desdén. Sin embargo, él no buscaba aprobación ni miedo. Buscaba redimirse, enfrentar la situación con honestidad y demostrar que podía aprender de sus errores. Se dirigió directamente a su superior, admitiendo el incidente con palabras claras y concisas. Explicó lo que había sucedido, cómo había actuado de manera inapropiada y cómo, al comprender la verdadera identidad de Valeria, había sentido un impacto que lo obligaba a reevaluar no solo sus acciones, sino su forma de percibir a las personas a su alrededor. La franqueza sorprendió a su superior. En un mundo donde muchos intentaban ocultar errores, él había elegido exponerse, y esa decisión sería decisiva en cómo se manejara el asunto. Mientras la noticia se extendía dentro de la comisaría y luego a la comunidad, algo inesperado comenzó a ocurrir. Los vecinos, testigos del incidente, empezaron a hablar de la valentía y la compostura de Valeria, de cómo su firmeza había transformado un acto de humillación en una lección de vida. La historia se volvió viral en las redes sociales locales. Fotos del vaso roto en la entrada, relatos de los testigos y la narración del oficial sobre su aprendizaje se compartieron ampliamente, generando un debate sobre la autoridad, el respeto y la necesidad de confrontar los prejuicios en todas las formas de poder. Valeria, por su parte, continuó con su rutina habitual, pero la repercusión del evento la convirtió en una figura aún más emblemática de justicia y dignidad. Su capacidad para transformar un momento de violencia y humillación en un ejemplo de liderazgo ético resonó en toda la ciudad. Las escuelas y organizaciones comunitarias comenzaron a invitarla a hablar sobre respeto, integridad y responsabilidad personal, y su mensaje alcanzó a quienes nunca habían imaginado que la autoridad podía estar guiada por la ética en lugar del miedo. El policía, por su parte, se convirtió en un ejemplo de transformación. Ya no era simplemente un oficial más. Era alguien que había aprendido de sus errores y que estaba decidido a cambiar la manera en que se relacionaba con la comunidad. Participó en talleres de sensibilización, capacitaciones sobre prejuicios inconscientes y programas de ética profesional. Cada sesión que impartía o en la que participaba llevaba consigo la historia de Valeria, no como un relato de humillación, sino como un testimonio de cómo la dignidad y el coraje pueden inspirar una profunda reflexión y cambio. Con el tiempo, la relación entre Valeria y el oficial evolucionó de manera inesperada. Lo que comenzó como un encuentro marcado por el conflicto se transformó en un entendimiento mutuo. Él reconocía su deuda de respeto y gratitud hacia ella, mientras Valeria, consciente de la sinceridad de su transformación, le brindaba guía y orientación, asegurándose de que sus acciones futuras reflejaran la lección aprendida. La dinámica entre ambos se convirtió en un símbolo local de cómo la justicia y la empatía podían redefinir relaciones que parecían condenadas al conflicto.
Pero el cambio no se limitó a ellos. La comunidad observó y aprendió. Vecinos que habían sido indiferentes o críticos comenzaron a cuestionar sus propias actitudes, reflexionando sobre cómo trataban a los demás y sobre la importancia de reconocer la dignidad de cada persona. Organizaciones locales implementaron programas de concientización inspirados en el incidente, y la historia de Valeria y del policía se convirtió en un caso de estudio sobre ética, prejuicio y transformación personal. La lección fue clara: un solo acto, por pequeño que parezca, puede tener repercusiones profundas si se enfrenta con coraje, integridad y la voluntad de aprender. Y mientras la ciudad seguía con su ritmo habitual, aquellos que habían sido testigos del cambio sabían que algo fundamental había sucedido. Un encuentro que podría haber terminado en humillación y resentimiento se convirtió en una narrativa de redención y aprendizaje, recordando a todos que la verdadera autoridad y el respeto no se imponen, se ganan mediante acciones conscientes y justas. El policía nunca olvidó ese momento en la entrada de la casa de Valeria. Cada vez que enfrentaba una decisión difícil, su mente regresaba a la calma firme de ella, a la mirada que lo había desarmado y enseñado más que cualquier reglamento o curso de entrenamiento. Y aunque su carrera continuó con desafíos y situaciones que pondrían a prueba su paciencia y juicio, él sabía que la verdadera medida de un líder, de un servidor público, no residía en el poder que tenía sobre otros, sino en la capacidad de reflexionar, aprender y actuar con integridad. Con cada paso que daba hacia adelante, con cada acción tomada con conciencia y respeto, se fortalecía la idea de que incluso los errores más graves podían convertirse en catalizadores de cambio. Y en esa transformación, tanto él como Valeria demostraron que la dignidad, la sabiduría y la compasión podían convertir un incidente doloroso en una lección inolvidable para toda una comunidad. Los días siguientes al incidente marcaron un antes y un después tanto para el policía como para la comunidad. Cada acción del oficial comenzaba a ser observada con más atención, pero ya no desde la sospecha, sino desde la expectativa de un cambio genuino. Comenzó a asistir a reuniones comunitarias, inicialmente incómodo, consciente de que su reputación estaba en juego. Sin embargo, a medida que escuchaba las historias de vecinos, víctimas de injusticias menores o simples malentendidos con la policía, empezó a comprender la profundidad de la desconexión que existía entre las autoridades y la gente a la que servían. Por primera vez, no escuchaba solo para cumplir un protocolo, sino para aprender. Valeria, por su parte, se convirtió en una guía silenciosa. No intervenía en cada situación, pero su influencia era palpable. Los ciudadanos hablaban de ella con respeto y admiración, y su ejemplo se convirtió en un faro que iluminaba los comportamientos éticos que muchos deseaban emular. La relación entre ambos no era de amistad inmediata, pero sí de un respeto profundo. Cada encuentro que tenían, aunque breve, era una oportunidad para que él reforzara la lección aprendida en su primer enfrentamiento. Un día, un joven de la comunidad se acercó al policía con miedo, preocupado por un incidente en su vecindario. El hombre, recordando las palabras de Valeria y la fuerza de su ejemplo, actuó con paciencia y justicia, guiando al joven y ayudándole a entender sus derechos sin juzgarlo ni intimidarlo. La gratitud en los ojos del muchacho fue un recordatorio poderoso de que sus acciones podían marcar una diferencia real. A medida que pasaban los meses, la historia de aquel vaso derramado se transformó en una narrativa colectiva que iba mucho más allá de un simple error. Las escuelas locales comenzaron a contar la historia como ejemplo de cómo enfrentar los prejuicios y reconocer la dignidad en cada persona. Los medios locales, inicialmente centrados en el escándalo, comenzaron a relatar la historia de la transformación, destacando la importancia de la introspección, la responsabilidad y la acción ética. La figura de Valeria se consolidó como símbolo de liderazgo moral, y el oficial, aunque todavía consciente de su pasado, comenzó a reconstruir su identidad profesional sobre bases más sólidas. El impacto en la comisaría también fue significativo. Sus compañeros empezaron a cuestionar comportamientos rutinarios que antes consideraban normales, y se implementaron nuevos programas de sensibilización y ética profesional. Las discusiones sobre prejuicios inconscientes, la empatía y la responsabilidad se convirtieron en parte de la cultura interna de la fuerza policial. Lo que empezó como un incidente aislado se había convertido en un catalizador de cambio institucional. Una noche, meses después del incidente, el policía regresó al mismo vecindario donde todo había comenzado. La calle estaba tranquila, iluminada por la luz cálida de los faroles. Al pasar frente a la casa de Valeria, vio que ella estaba en el jardín, regando unas flores. Esta vez, no hubo tensión ni miedo,
solo un reconocimiento silencioso de lo que habían construido a partir del conflicto inicial. Él se acercó y, sin palabras, asintió, como una forma de expresar gratitud y compromiso. Valeria respondió con un gesto leve, apenas perceptible, pero lleno de significado, un recordatorio de que la transformación verdadera no necesita fanfarria, solo coherencia y respeto. La comunidad comenzó a experimentar cambios palpables. Los ciudadanos se sentían más escuchados y respetados, los conflictos menores se resolvían con diálogo en lugar de confrontación, y los programas educativos sobre derechos y ética policial comenzaron a florecer. El ejemplo de Valeria y la transformación del oficial demostraron que incluso un incidente negativo podía convertirse en una oportunidad de aprendizaje colectivo. El policía, ahora mucho más consciente de su posición y de la responsabilidad que conlleva, participaba en talleres, charlas y seminarios, compartiendo su experiencia de manera abierta. Su relato, lleno de vulnerabilidad y sinceridad, se convirtió en un modelo para otros oficiales que habían cometido errores similares. Explicaba cómo un solo encuentro podía abrir los ojos a la realidad de los prejuicios y enseñar que la verdadera autoridad se gana con respeto y ética, no con miedo. Valeria, aunque no buscaba reconocimiento, observaba con satisfacción cómo su acción inicial, un simple gesto de firmeza, había desencadenado un efecto dominó de transformación. La lección más poderosa no fue solo para el oficial, sino para todos aquellos que presenciaron o conocieron la historia. El respeto, la integridad y la capacidad de enseñar a través del ejemplo podían cambiar vidas y comunidades enteras. El tiempo continuó avanzando, y aquel vecindario, antes silencioso y ordinario, se convirtió en un ejemplo de cómo la interacción ética y el liderazgo moral podían transformar relaciones y expectativas. Vecinos que antes ignoraban los problemas se involucraban activamente en la resolución de conflictos, y la policía, inspirada por la historia de aquel incidente, buscaba actuar con más empatía y justicia en cada intervención. El policía, aunque aún consciente de la vergüenza inicial que sintió, encontraba fuerza en cada acto de rectitud. Cada vez que ayudaba a alguien, cada vez que intervenía con justicia y compasión, recordaba el vaso derramado y la mirada de Valeria, recordatorios constantes de que el verdadero poder radica en la integridad y la capacidad de aprender de los errores. La historia, que había comenzado como un acto de humillación, se convirtió en un ejemplo universal de transformación y redención. La narrativa resonaba en reuniones, clases y medios locales, inspirando conversaciones sobre justicia, ética y la importancia de reconocer la humanidad en cada individuo. El impacto no se limitó a un solo barrio ni a una sola institución. La lección trascendía fronteras, recordando a todos que cada acción, por pequeña que sea, puede generar un cambio profundo cuando se enfrenta con conciencia y responsabilidad. Con cada día que pasaba, la comunidad y los protagonistas del incidente entendían algo esencial. Los errores no definen a las personas, pero la manera en que se enfrentan a ellos sí. La capacidad de reflexionar, aprender y actuar con integridad podía convertir cualquier momento oscuro en un catalizador de luz y transformación. Y así, la historia de aquel vaso derramado, de un policía humillante y de una mujer digna y poderosa, continuaba reverberando en los corazones y mentes de todos los que la conocían, recordando que el respeto y la justicia siempre encuentran su camino, incluso desde los lugares más inesperados. Meses después del incidente, el vecindario había cambiado de manera casi imperceptible para quienes no conocían la historia, pero para aquellos que habían sido testigos o habían oído hablar de lo ocurrido, el cambio era profundo y duradero. El policía, que una vez había actuado con arrogancia y prejuicio, ahora se movía con cautela y respeto, cada acción medida por la conciencia de que cada persona a la que servía era digna de consideración y humanidad. Había aprendido que la autoridad no se impone, se gana a través de la integridad, la empatía y la valentía de reconocer los propios errores. Cada interacción se convirtió en una oportunidad para demostrar que podía ser un líder mejor, uno que escuchara antes de juzgar, que actuara con justicia y no con miedo. Valeria, con su serenidad habitual, continuaba siendo la figura silenciosa pero poderosa que inspiraba respeto en la comunidad. No necesitaba aplausos ni reconocimiento constante. Su influencia estaba en las acciones que provocaba y en la transformación que desencadenaba. La gente comenzaba a darse cuenta de que la verdadera fuerza no reside en la imposición de poder, sino en la capacidad de sostener la dignidad y la ética incluso frente a la injusticia. Cada historia contada sobre ella reforzaba esta lección. Un solo acto de firmeza y justicia podía cambiar la percepción y los corazones de quienes presenciaban ese acto. El policía no solo transformó su forma de actuar, transformó su carrera y su propósito.
Los talleres que lideraba, las charlas que daba y las reuniones comunitarias en las que participaba se convirtieron en espacios de aprendizaje y reflexión. Compartía su historia con honestidad brutal, sin tratar de suavizar su error inicial, y esa sinceridad impactaba profundamente a quienes lo escuchaban. Oficiales jóvenes y veteranos por igual comenzaron a cuestionar sus propias prácticas y prejuicios, inspirados por su capacidad de cambiar y aprender de una situación que podría haberlo destruido profesionalmente. La comunidad comenzó a experimentar un efecto dominó. Los vecinos se acercaban más entre sí, se involucraban en decisiones colectivas y enfrentaban conflictos con diálogo y empatía. Las escuelas enseñaban la historia de aquel día no solo como un relato de humillación, sino como un ejemplo de redención, de cómo la conciencia y la acción ética podían transformar incluso las situaciones más difíciles. La historia de Valeria y del oficial se convirtió en un símbolo de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la integridad, la paciencia y la reflexión pueden producir cambios duraderos y positivos. Un día, durante un evento comunitario, el policía fue invitado a hablar ante un grupo diverso de ciudadanos. Cada palabra que pronunciaba llevaba el peso de la experiencia, y su voz temblaba ligeramente al recordar aquel vaso derramado y la mirada serena de Valeria. Aprendí que no basta con cumplir con un deber, dijo, sino que debemos actuar con conciencia, respeto y justicia, recordando que cada persona que encontramos es digna de nuestro mejor esfuerzo. Las palabras resonaron entre la multitud, y algunos se secaron lágrimas mientras comprendían que la transformación verdadera no es superficial ni temporal, es profunda y permanente. Valeria estaba entre el público, observando en silencio, y en sus ojos se reflejaba una mezcla de orgullo y satisfacción. Sabía que había cumplido su propósito no imponiendo miedo ni venganza, sino enseñando con firmeza y humanidad. La lección había sido absorbida, no solo por el oficial, sino por toda la comunidad. Cada acto de respeto, cada decisión ética y cada momento de reflexión se convirtió en una chispa que iluminaba un camino hacia un vecindario más justo, seguro y compasivo. El tiempo siguió su curso, y aunque la vida continuó con su rutina habitual, la historia nunca se desvaneció. Se compartía en reuniones familiares, en escuelas, en talleres de liderazgo, como un ejemplo de cómo la integridad puede cambiar vidas. El policía y Valeria, unidos por aquel encuentro decisivo, continuaron influyendo en su comunidad, demostrando que la fuerza verdadera reside en la capacidad de aprender de los errores y en la disposición a actuar con justicia y empatía. Finalmente, la lección más profunda quedó grabada en cada persona que conoció la historia. La humillación y el conflicto pueden transformarse en redención y liderazgo cuando se enfrentan con coraje y honestidad. La verdadera autoridad no se impone por la fuerza, se gana al mantener la dignidad, al escuchar, al reconocer los errores y al actuar con ética. La comunidad, inspirada por estos ejemplos, empezó a construir una cultura de respeto, diálogo y justicia que trascendía generaciones, demostrando que un solo momento puede desencadenar cambios que impactan no solo a individuos, sino a toda una sociedad. El incidente del vaso derramado, que inicialmente parecía un evento trivial, se convirtió en una historia de transformación universal, un recordatorio de que la vida nos presenta pruebas que pueden destruirnos o enseñarnos a ser mejores. La elección de aprender, de reflexionar y de actuar con integridad convirtió aquel momento en un legado duradero. Y mientras la ciudad continuaba con su rutina cotidiana, aquellos que conocían la historia sabían que algo esencial había cambiado para siempre, que el respeto, la ética y la dignidad podían triunfar sobre la ignorancia y el prejuicio, dejando una huella imborrable en los corazones y las mentes de todos los que escuchaban, un legado que seguiría inspirando a generaciones enteras a vivir con justicia y humanidad. La lección final se convirtió en un mantra silencioso que todos recordaban. La verdadera fuerza no se mide por el poder que se ejerce sobre otros, sino por la capacidad de aprender de los errores, de mantener la dignidad propia y ajena, y de transformar incluso los momentos más oscuros en oportunidades de crecimiento, liderazgo y redención. En cada acción, cada decisión y cada mirada, el legado de aquel día continuaba vivo, enseñando que incluso los actos más simples pueden desencadenar cambios extraordinarios. El policía, Valeria y toda la comunidad comprendieron que el verdadero triunfo no es la autoridad, ni la victoria sobre otros, sino la victoria sobre uno mismo, sobre los prejuicios, sobre la arrogancia y sobre la indiferencia. Y así, lo que comenzó con un simple vaso derramado se convirtió en una epopeya silenciosa de transformación, un ejemplo brillante y poderoso de que la justicia, la ética y la compasión siempre encuentran su camino,
iluminando incluso los rincones más oscuros y dejando una marca imborrable en la historia de quienes tienen el valor de actuar con integridad y corazón.